nosotros tenemos nuestra primera entrevista del día y qué mejor forma de iniciar que conociendo un poco más de nuestra salud e identificando esas afecciones que a nivel pulmonar nos pueden a nosotros afectar. Por ende, tenemos en nuestro set a una doctora bastante preparada, intensivista, internista, neumóloga, la doctora Joanna García. Bienvenida a nuestro espacio. Qué gusto tenerle acá. Muchas gracias. Un placer para mí estar aquí con ustedes y poder brindarles la información que le hace tanta falta a nuestra provincia Hermanas Mirabal. Sí. Joanna es esposa de un gran amigo que yo aprecio muchísimo y que está en el set, Manuel Santos. Y Joanna se nota que Manuela la ha adiestrado muy bien, pero ha comenzado muy bien. Sí, eso es el apoyo. El apoyo de la pareja es fundamental. Joanna, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Te ves muy bien, te sientes bien, te sientes así mismo es. Como debe de ser. Vamos a comenzar la entrevista preguntándote sobre los problemas respiratorios que están llegando a la consulta en la provincia de Hermanas Mirabal. Vamos a comenzar por ahí. Sí, claro que sí. Los problemas respiratorios son una condición muy constante, sobre todo aquí en nuestra provincia. A nivel de consulta continuamos viendo lo que son infecciones respiratorias, tanto de vías superiores como vías inferiores, sobre todo aquellas provocadas por el cambio climático que estamos teniendo, que un día está pues lluvioso, al otro día hace calor, y esto predispone más a la persona a adquirir ciertos tipos de infecciones, sobre todo de predominios virales, y son uno de los problemas que más podemos ver en la consulta. De igual manera no podemos dejar atrás ya los problemas crónicos que padece el pulmón, como es el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada al consumo de cigarrillo. Siguen siendo de los problemas que más vemos en la consulta. ¿Qué tanto daño puede hacerle el cigarrillo, el cigarro, los vapes a los pulmones? El daño que tienen estas sustancias a nivel del pulmón es de gran magnitud. Sobre todo ya conocemos desde hace tiempo el daño que puede provocar el cigarrillo, que inclusive después que una persona abandona el hábito de fumar, este daño puede persistir a través del tiempo, pero en cambio los vape, por así decirlo, los vape, estos dispositivos, como no se tiene calculado la cantidad de nicotina que tienen, o es una gran cantidad en comparación a la de un cigarrillo convencional, estos tienden a afectar de muchísima mayor cuantía lo que es el pulmón. ¿El vape hace más daño que el cigarrillo? Totalmente. Es más dañino el vape que el cigarrillo. Mucho más. ¿Por qué? Porque el cigarrillo tiene una cantidad de nicotina estándar, que cuando el cigarrillo cuando tú lo fumas, es decir, la combustión del cigarrillo, la cantidad que tú llegas o la que llega a tus pulmones es muy mínima. En cambio, estos dispositivos, al tener esta cantidad en demasía, la cantidad que ingiere el paciente es sumamente exagerada, y sobre todo porque se inicia a una corta edad. Ya tú ves jóvenes que no tienen una mayoría de edad y ya están consumiendo este tipo de sustancias, y esto a la larga va a ser deleterio para ellos. Pero también vemos que no solamente afecta lo que es, bueno, tenemos una llamada, nos informan acá. Buen día, la orden. Buenos días. Buen día. ¿Aló? Sí, adelante. Días. Adelante. ¿Tiene usted alguna pregunta o inquietud? Sí. Adelante, hermano. Buenas. Mira, te habla Elvis para saludar a esta hija que Dios me dio. Con orgullo la asumo y desearle mucha suerte, que Noemí, mi esposa, y yo la amamos de todo corazón, y para adelante, hija mía. Amén. Elvis es su suegro. Es su suegro, mire, Elvis, qué papá lindo, qué buena de Manuel apreciación. Santos. Es un televidente, un amigo nuestro que queremos muchísimo. Y él está muy orgulloso, y todos los que conocemos a esta muchacha sentimos el mismo orgullo. Ella es hija de un amigo que yo aprecio y quiero muchísimo. Qué Niño bonito. en Salcedo, gran amigo, me unen vínculos muy estrechos a la familia. Pero vamos a continuar, porque vamos a aprovechar la presencia de la tenemos doctora. que aprovechar. Entonces, mi querida doctora, yo le estaba comentando que sabemos que estos muchachos comienzan a temprana edad con el consumo y uso constante de los vapes.
pero también a su alrededor, cuando expulsan el humo, afectan a todo el mundo. Pero ¿qué tan grave es esa consecuencia para quien no lo está consumiendo, pero está ahí? El humo de segunda mano, vamos a decirlo así. Totalmente. El humo de segunda mano es tan dañino como la persona que consume el producto, porque tú estás expuesto de manera directa a esta sustancia y, como te digo, al ser una sustancia que la hacen de uso habitual, es decir, antes las personas que consumían cigarrillo, por ejemplo, si estaban en un espacio como este, tenían que tomar un momento y salir para poder usar un cigarrillo, pero ahora, como estos vape vienen con olores frutales y todo lo demás, la gente los consume en cualquier lugar y a veces conversando dos personas, tú ves que hay uno que está consumiendo este tipo de sustancia y tú solamente ves cuando se vaporiza el humo. Entonces, imagínate tú estar con una persona 12 horas al día, 8 horas al día diario durante la semana, con este tipo de hábito, a la larga también va a ser deleterio y sobre todo, porque a veces los jóvenes lo utilizan en casa, pero mamá, papá y abuelitos que ya tienen otras comorbilidades también están expuestos a esto y eso puede generar problemas en ellos a más temprana, o sea, en menor tiempo que quizá lo que lo va a ver el joven, porque el joven en sus primeros años quizá no va a notar nada, pero ya cuando entra a una edad un poquito más avanzada, va a notar este cambio como consecuencia del consumo de estas sustancias. Hay una moda, se siente como una moda el consumo de cigarros en este tiempo. Lo digo porque tengo amigos que consumen cigarros, o hasta yo me doy mi copazo de vez en cuando, porque es una moda, Sí. Es una moda consumir cigarros, lo que se llaman puros. Sí. La dimensión del consumo de cigarros es igual a las de los cigarrillos y los vapes. En consecuencia, sí. Solamente es que el diseño de estos productos es un poco diferente, es un poco más artesanal. Porque Es menos dañino, podemos decir. Podríamos decir que un poquito menos deleterio. Son dañinos, pero un poquito menos. Y tú sabes Menor que, cantidad. exactamente, que tienden a fumarse a veces en lugares cerrados, donde igual también no solamente está quien lo consume, sino también quien va de acompañante. Entonces también a la larga todos estos productos tienen consecuencias en el pulmón. Lo que pasa es que quizá al principio la persona no lo note, pero ya después con el tiempo tú te vas dando cuenta cómo tu capacidad pulmonar va disminuyendo y cómo aparecen síntomas que tú al principio quizás estaban y los pasaste por desapercibido. Hablando de pulmones, pulmón, he tenido amigos que lamentablemente no están en este mundo porque han sufrido cáncer de pulmón. Y yo he vivido de primera mano lo que es eso con amigos. ¿Cuáles serían las señales? ¿En qué momento hay que ir donde la neumóloga? ¿Qué se siente? Es decir, ¿cuáles serían las señales para visitar la neumóloga con relación al pulmón? Okay. El pulmón no está bien. Ok. En primer lugar, todo el que consume algún tipo de sustancias, cigarrillos, vape puro, debe de hacerse una evaluación por neumología, independientemente del tiempo y la edad en que tenga utilizándolo. Ya yendo un poco más allá a los síntomas, generalmente la tos es uno de los síntomas principales que suele aparecer en estos pacientes. Generalmente se asocia a crecimiento de alguna lesión y cuando esta lesión crece suele ocupar diferentes áreas del árbol bronquial y como consecuencia aparece la tos como un primer síntoma. También puede aparecer dificultad para respirar. También el paciente puede presentar pérdida de peso. Síntomas, son los síntomas para el cáncer de cáncer de pulmón. Algunos de los síntomas que pueden aparecer. Vamos a repetir. Tos persistente, dificultad respiratoria, pérdida de peso, así como también el paciente puede tener expulsión de catarro sanguinolento, que también puede darse en este tipo de pacientes, sobre todo cuando hablamos de lesiones que cavitan, exactamente, cuando el paciente escupe o bota catarro, por así decirlo, puede ver sangre en ese esputo y eso también es un signo que debemos de tener en consideración porque puede ser por enfermedades infecciosas, en este caso como la tuberculosis que suele provocarlo y algunas otras entidades más, pero también debemos de descartar que no haya una lesión o una neoformación en ese caso. Usted menciona mucho la tos. ¿Cómo nosotros diferenciamos una tos que puede ser normal a una tos que tenga ya que ver directamente con alguna afección del pulmón? Ok, la tos tiene una clasificación en cuanto a lo que tiene que ver con el pulmón. Se clasifica en aguda, subaguda y crónica. Pero para irnos a lo más sencillo, que por ejemplo, un resfriado común, la tos tiende a durar entre 3
a 4 semanas, no más de ahí. Pero si ya esa tos se extiende más allá y el paciente mismo te expresa, doctora, yo tuve gripe y se me quitó y como que volvió. Entonces eso ya no es normal, ya eso es una tos que debe de evaluarse y también debemos de ver porque puede ser que haya otra situación acompañándola. De igual manera, existen medidas para ayudar a mitigar y ayudar al paciente con esa tos. Entonces, una tos que vaya más allá de 3 a 4 semanas, el paciente obligatoriamente debe de acudir a consulta de neumología. Excelente. Bueno, excelente, excelente. Sí. No. Hay también unos términos que se utilizan en el lenguaje popular. Supuestamente tengo una gripe vieja porque se sienten o un cantar en el pulmón. ¿A qué se debe eso? Mira, generalmente se suele ver en pacientes que tienen alguna condición pulmonar y que por alguna razón u otra la descuidaron, por así decirlo. Yo he tenido muchos pacientes en consulta que me expresan eso mismo y cuando tú profundizas en la historia clínica, que haces imágenes, controles, te das cuenta que el paciente tiene cambios estructurales en el pulmón. Esto mismo, consecuencia, todos estos procesos respiratorios que ha tenido y que quizás no se ha tratado de una manera, por así decirlo, consistente. Me dio una gripe en el año, luego me dio otra vez, a veces me dan 3 gripes en el año, que no debería de ser normal si tu sistema inmunológico está bien y si no tienes ninguna condición que te predisponga. Entonces, generalmente estos pacientes con cambios estructurales son esos pacientes que tú dices, doctora, la gripe no se me quita, yo vivo con gripe el año entero. Entonces, sí, esos pacientes tienen generalmente alguna condición estructural de base que los predispone a esa tos, a esos procesos tan constantes. Esos cambios estructurales en el pulmón, ¿tendrán que ver algo con esta pandemia que recién superamos del COVID? ¿Hay pacientes que todavía presentan alguna dificultad post padecer esta pandemia, este virus? Sí, generalmente sí, sobre todo aquellos pacientes que tuvieron una enfermedad que requirió ingreso clínico, que vieron o que se vieron en el compromiso de utilizar ventilación mecánica. Sabe que hubieron pacientes que tuvieron una enfermedad un poquito más tranquila, por así decirlo, pero hubo pacientes que hicieron una enfermedad grave por COVID. Y sí, estos pacientes podemos verlos en la consulta y nos llegan con la historia y el antecedente. Y cuando generalmente evaluamos el paciente, damos cuenta que sí tienen cambios estructurales y que sí tuvieron una afectación significativa por lo que fue la pandemia del COVID. Wow. Bueno, una espirometría. Espirometría. ¿Qué es espirometría? ¿Qué es una espirometría? Espirometría, así mismo. ¿Para qué sirve? Bien, la espirometría es una prueba no invasiva que realizamos nosotros los neumólogos. Es una prueba que se realiza en el consultorio. La misma consiste en medir los volúmenes pulmonares y tiene varias utilidades. Nos puede servir para ayudar al paciente que ya tiene una condición, por ejemplo, un asma. Te sirve para diagnosticar condiciones del pulmón, como para dar seguimiento a condiciones del pulmón, para saber si el tratamiento que estamos aplicando al paciente es el adecuado. De igual manera, también nos sirve para aquellos pacientes que van a cirugía y ameritan una evaluación neumológica. Esta prueba nos dice si el paciente tiene algún grado de obstrucción o alguna restricción sugestiva, y esto nos ayuda a nosotros poder dar un tratamiento adecuado al paciente, ya sea para el seguimiento de la condición de base, para el diagnóstico de una nueva condición o para la realización de un procedimiento y que el paciente vaya seguro a realizar su procedimiento. Vemos que en nuestro país hay bastantes cambios climáticos, que tenemos el polvo del Sahara, el fenómeno del Niño, una fuerte situación de calor, pero a las personas con asma, que sabemos que estos cambios climáticos le afectan bastante, ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted le puede dar para practicar en su cotidianidad y evitar que se agrave su enfermedad, obviamente? Claro, totalmente. Lo importante con estos pacientes es primero entender la condición que tienen, utilizar la medicación habitual. O sea, estos pacientes generalmente ya tienen una medicación y se les explica. Si tienes síntomas de disnea, si tienes síntomas de tos, si sientes un silbido, que así el paciente a veces suele explicarlos, pues lo ideal es ajustarte a tu medicación. Si pese a esto aún persisten estos síntomas, entonces acude por la emergencia, porque ya probablemente amerites otro tratamiento adicional al que ya tienes. Y yo les recomiendo siempre a los pacientes tratar de, si están en ambientes con mucho polvo o lo que sea, utilizar sus mascarillas. En el trabajo, a veces hay pacientes que el trabajo también los expone a cierta predisposición un poquito más allá, y entonces siempre se le dan esas recomendaciones.
¿Cuáles serían esas ayudas de primeros auxilios que uno puede darle a una persona con alguna dificultad respiratoria? En primer lugar es tratar de calmarlo, que entienda la situación que está pasando en el momento, acudir a una emergencia si la persona con quien está no tiene ningún conocimiento médico, y ya una vez en la emergencia entonces se le dan los primeros auxilios, pero generalmente es eso. Si el paciente es asmático y usa su inhalador de base, pues podemos hacer que utilice el inhalador en ese momento y posteriormente llevarlo directamente a una emergencia, es lo que realmente se recomienda. Bueno, excelente. Yo quiero que la próxima entrevista va a ser después que yo vuelva. Yo me voy de vacaciones. Sí. Yo quiero hablar de gripe. Perfecto. De gripe. ¿Tú crees que se pueda, Emanuel? De gripe. Vamos a hablar de gripe. Porque es muy común. Sí, y el tipo de virus que nos pueden todas afectar. esas cosas. Y que es algo muy común y que la Totalmente. gente... Sí, un mensaje de prevención. ¿Cuál sería a la audiencia? ¿Qué tú le dirías a la gente para que se cuide? Bien, generalmente que el pulmón es un órgano muy importante, debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo, debemos de no tratar de exponerlo a aquellas sustancias que generalmente son deleterias o dañinas para él, y que si ya tienes una condición del pulmón de base como asma, enfermedad asociada al cigarrillo, entonces que te hagas tus chequeos recurrentes y frecuentemente para que de esta manera puedas evitar complicaciones posteriores y así poder tener una salud respiratoria adecuada. Doctora, ¿dónde podemos encontrar sus servicios? Yo estoy en toda la provincia, por así decirlo. Estoy aquí en la Clínica San Rafael, lunes, miércoles y viernes en la mañana, en el Centro Médico Grullón, en Salcedo, martes y jueves en la mañana, y en Villa Tapia, en Semevid, martes y jueves en la tarde. En la provincia Literalmente. En la En toda provincia la entera, provincia. 24/7. Como debe ser. Gracias a la doctora por haber accedido a nuestra invitación. Desearle éxitos en este proceso. Yo me atrevo, yo la recomiendo porque la preparación se nota y se percibe. Claro. Está es formada. muy evidente. Sí, es muy evidente. Y yo voy a visitarla. Gracias a ustedes por la invitación. Me voy a hacer chivo loco con mamá, no, yo no voy a pagar diferencia. Gracias, de Muchas verdad que gracias, sí. doctora, por venir, y sepa que este espacio también está abierto también para cuando tengamos algún tema que sea interesante compartir en el momento. Las Gracias. puertas están abiertas. Muchas gracias.